Era un miércoles cualquiera, y Clara llegó a casa tarde, agotada tras una larga jornada laboral. Sus rodillas crujían por el esfuerzo de caminar sobre el suelo de parquet. La casa la recibió en silencio. Su marido, Javier, había salido para una reunión y sabía que el único que estaba en casa era Aldo, el hijo de Javier de un matrimonio anterior. Siempre había percibido a Aldo como un joven distante y su reciente ruptura con su novia lo había afectado profundamente. Aldo pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, evitando el mundo exterior. A veces incluso faltaba al trabajo y Clara se preocupaba de que eso pudiera costarle su empleo. Al entrar en la cocina, notó la camioneta de Aldo aparcada en la entrada. Era evidente que estaba en casa, aunque normalmente a esa hora debería estar trabajando. Esto le causó una ligera incomodidad, pero lo atribuyó a su tendencia a aislarse. Mientras subía las escaleras para cambiarse de ropa, escuchó unos pasos. El sonido del agua fluyendo provenía del baño. La puerta estaba entreabierta, algo extraño, ya que Aldo solía ser muy reservado con su privacidad. Un poco incómoda, se acercó con cautela. Al abrir la puerta con cuidado, se quedó paralizada. Aldo estaba de espaldas, su postura tensa. Sus movimientos eran frenéticos, se pasaba una toalla por el hombro como si intentara quitarse algo de la piel. Su estado parecía doloroso y Clara no podía apartar la mirada. La puerta chirrió al abrirse y él se giró de repente con pánico y confusión en sus ojos. Ambos se quedaron quietos por un momento como si el tiempo se hubiera detenido. Clara retrocedió rápidamente intentando cerrar la puerta, pero la voz de Aldo la detuvo. Se dejó caer lentamente en el borde de la bañera, como si ya no pudiera sostener lo que llevaba dentro. Sus hombros temblaban y Clara se dio cuenta de que necesitaba desesperadamente apoyo. Se arrodilló a su lado, intentando mantener la calma. Su cuerpo mostraba arañazos y en sus ojos había una profunda desesperación. Las manos de Aldo estaban convertidas en puños, como si luchara contra sí mismo. No hacían falta palabras para entender que su alma estaba hecha trizas. La ruptura con su novia había dejado una herida profunda en su corazón, y él intentaba mitigar el dolor de cualquier manera posible. Su confesión era pesada, pero honesta, se sentía roto como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Clara escuchaba sintiendo como un fuerte sentimiento de compasión crecía en su interior con cada palabra que él pronunciaba. Con suavidad, puso su mano sobre su hombro. Aldo se sobresaltó ante su gesto. Las palabras que Clara pronunció salieron del corazón, no sabía si podría hacerle entender lo importante que era para ella, pero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. Cerró lentamente la puerta detrás de ella, dejando a ambos solos en el baño. El silencio se volvió palpable, interrumpido solo por el sonido del agua que caía sobre su piel. El aire estaba impregnado de un olor peculiar, y Aldo permanecía sentado en el borde de la bañera, sumido en sus pensamientos. El cuerpo de Aldo se veía tenso y su rostro reflejaba confusión. Alzó la vista hacia Clara, sus ojos llenos de dudas y desasosiego. Las gotas de agua resbalaban por sus hombros, acentuando su vulnerabilidad. Aldo siempre había parecido fuerte, pero en ese momento era diferente, abierto, roto, necesitado de ayuda. «Es solo, he perdido», comenzó a balbucear, su voz temblorosa. Permaneció sentado en el borde de la bañera, apoyado contra la pared, mientras sus palabras se deslizaban lentamente hacia Clara. Hablaba como si cada frase le costara un esfuerzo monumental. La ruptura con su novia, la soledad que lo envolvía, la constante sensación de haber decepcionado a todos a su alrededor. Clara lo miraba, sintiendo cómo su corazón se encogía ante su dolor. Aldo evitaba su mirada, temeroso de ser juzgado, pero ella solo escuchaba sus palabras cargadas de emoción. «Es normal sentir dolor, Aldo», le dijo con suavidad. «Pero no estás solo». Su mirada se suavizó un poco, aunque sus ojos aún delataban su sufrimiento interno. Él luchaba contra sus propios demonios, pasándose una mano por el cabello, como si intentara sacudir la tristeza que lo envolvía.
Secándose las gotas de agua, se cubrió el rostro con las palmas de las manos. No lo sé, susurró, su voz apenas audible. Clara se levantó y con un movimiento torpe se acercó a él. Se sentó a su lado en el borde de la bañera, guiada más por el instinto que por la razón. Extendió su mano y la posó suavemente sobre su hombro. Aldo se sobresaltó ante el contacto, pero su respiración comenzó a regularse, aunque la tensión aún permanecía en su cuerpo. Alzó la vista y sus miradas se encontraron en un silencio que estaba cargado de emociones compartidas, una conexión que antes había pasado desapercibida. «Siempre eres tan tranquila», murmuró él. «Eso es experiencia, Aldo. Pero para ser sincera, a menudo tengo miedo, igual que tú». Sus palabras parecieron calmarlo un poco más. Clara lo abrazó permitiendo que su cuerpo tembloroso se relajara, no por el miedo, sino por el agotamiento emocional que lo consumía. Con delicadeza, levantó su rostro con una mano. Su piel estaba húmeda, pero la frescura del agua aún persistía. Aldo cerró los ojos, como si su gesto le ofreciera una vía de escape. Cuando finalmente se puso de pie, Clara escuchó cómo inhalaba profundamente, como si estuviera tomando fuerzas para enfrentar sus miedos. Tomó una toalla y se la envolvió alrededor de los hombros, como si buscara protegerse de un mundo que le parecía hostil. Su mirada se volvió más decidida, y había una nueva determinación en su actitud. Clara lo observó sintiéndose extrañamente aliviada. Aquella noche había cambiado a ambos. Había derribado las barreras que los separaban y transformado su relación en algo más profundo. Mientras él se dirigía a su habitación, Clara se quedó en el baño, reflexionando sobre lo que había sucedido. Una extraña sensación la invadía, como si hubiera cumplido con un deber del que ni siquiera era completamente consciente. La mañana comenzó lentamente, como si la naturaleza hubiera decidido ralentizar el tiempo. Un mensaje de su marido llegó antes de lo esperado: «Tengo algo inesperado. Me quedaré en la oficina. Te quiero». Clara leyó esas palabras, sosteniendo su taza de café, y no pudo deshacerse de esa extraña sensación de vacío que la envolvía. Normalmente esas palabras le resultaban familiares, pero hoy todo era diferente. Buscó distracción en la cocina, decidiendo preparar algo para el desayuno. Sin embargo, su mente seguía divagando, recordando la fragilidad de Aldo y la conexión que habían compartido en ese momento tan vulnerable. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación, pero Clara no podía evitar sentir que había algo más profundo en juego, algo que iba más allá de la amistad y la compasión. Clara se encontraba en la cocina, intentando preparar el desayuno. Cortaba verduras para una tortilla, concentrándose en los pequeños movimientos del cuchillo y el sonido del mismo al rozar la tabla de cortar. Sin embargo, su mente no podía evitar regresar a Aldo. Desde aquella noche algo había cambiado entre ellos. Era como si una corriente invisible los uniera, algo que no podía explicar. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, sintió un ligero movimiento detrás de ella, el casi imperceptible sonido de pasos, y en ese instante, una mano se posó en su hombro. Se sobresaltó tanto que el cuchillo se le escapó de las manos, cayendo al suelo con un sonido metálico. Al girarse, vio a Aldo. Su rostro estaba tenso y el miedo brillaba en sus ojos. La mano que tenía sobre su hombro temblaba levemente. «Aldo», logró decir Clara, su voz apenas un susurro. Él no respondió, simplemente se acercó más. Sus movimientos eran torpes, como si luchara contra sí mismo. De repente sus brazos la rodearon con fuerza, casi de manera desesperada. La respiración de Aldo era entrecortada y su corazón latía con tal intensidad que Clara podía sentirlo en su piel. Se quedó paralizada, aturdida. Aldo era un hombre adulto, grande y fuerte, pero en ese momento parecía un niño perdido buscando protección. «No puedo», susurró él, apenas audible en su cabello. Clara no sabía qué decir. Su abrazo era a la vez fuerte y extrañamente suave, un contraste que la confundía.
Él se apartó un poco y sintió un roce de sus labios en su mejilla. Fue un beso fugaz, pero abrumador. Algo en su interior se contrajo, dejando una huella imposible de ignorar. Lo siento, suspiró Aldo mientras finalmente la miraba a los ojos. Había dolor en su mirada, mezclado con gratitud y algo más, algo desconocido que la asustaba. Clara quería responder, pero en su lugar simplemente asintió. Aldo la observó un segundo más, como si intentara entender o tomar una decisión. Luego lentamente dejó caer sus manos y se alejó. Cuando la puerta se cerró tras él, Clara se quedó allí inmóvil. No solo era extraño, era incorrecto. Pero no podía deshacerse de la sensación de que ese momento significaba algo. Su recuerdo permanecía grabado en su piel y en su memoria como un destello de luz que no se apagaba. Incluso con los ojos cerrados, intentaba convencer a sí misma de que solo había sido un impulso. Que Aldo estaba perdido. Que necesitaba apoyo. Pero su alma se negaba a creer en sus propias palabras. Más tarde, sentada en la cocina con su café enfriándose, se dio cuenta de que el vínculo entre ellos ya no era inocente. No era algo común. Era una chispa que estaba transformando todo a su alrededor. La luz de la lámpara del salón se dispersaba suavemente por la habitación, proyectando largas sombras en las paredes. Así, sumida en el silencio, trataba de entender su miedo. El corazón de Aldo latía con fuerza en su mente. En los últimos días su comportamiento había sido inquietante, su distancia, su rechazo a las reuniones, sus largas ausencias. Clara sabía que algo no estaba bien. La atmósfera en la casa se había vuelto tensa, y la preocupación por él crecía en su interior. Mientras la mañana avanzaba, Clara se sentía atrapada entre la realidad y sus pensamientos. La conexión que había surgido entre ellos era innegable, y aunque intentaba ignorarla, cada vez se hacía más fuerte. La fragilidad de Aldo la había tocado de una manera que no podía explicar, y la vulnerabilidad que compartieron aquella noche seguía resonando en su corazón. Decidida a no dejarse llevar por sus emociones, Clara trató de concentrarse en su rutina diaria. Pero cada pequeño ruido, cada sombra que se movía, la hacía pensar en Aldo. La cocina, que solía ser su refugio, se había convertido en un lugar de confusión y anhelo. Finalmente decidió salir a dar un paseo por el barrio, buscando claridad en el aire fresco de la mañana. Las calles de Madrid estaban tranquilas, y el sol comenzaba a elevarse, iluminando los edificios con un cálido resplandor. Clara respiró hondo, intentando despejar su mente, pero la imagen de Aldo seguía persiguiéndola. Mientras caminaba, se encontró con un pequeño parque. Se sentó en un banco observando a los niños jugar y a las parejas pasear de la mano. La vida continuaba a su alrededor, pero en su interior, todo parecía detenido. La conexión con Aldo la había llevado a un lugar desconocido, y no sabía cómo regresar. Con cada latido de su corazón, Clara se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que sentía. La amistad que habían construido había evolucionado hacia algo más profundo, y aunque temía las implicaciones de ello, no podía evitarlo. La atracción entre ellos era palpable y cada vez que pensaba en Aldo, su corazón se aceleraba. Al regresar a casa, Clara se sintió más decidida. Sabía que debía hablar con Aldo, enfrentar sus sentimientos y descubrir qué significaba todo esto. La incertidumbre la asustaba, pero también la emocionaba. La vida era demasiado corta para vivir en la sombra de lo que podría ser. Aldo bajó las escaleras con paso incierto, deteniéndose en el umbral de la puerta. Su mirada era intensa, Clara podía ver la lucha interna que lo consumía. Era como si estuviera en conflicto consigo mismo, y eso la hizo sentir un nudo en el estómago. La luz tenue del atardecer acentuaba su figura, dándole un aire de vulnerabilidad que lo hacía parecer más un niño perdido que un hombre adulto. Clara lo observó en silencio, sintiendo el peso de su quietud. Cada pequeño gesto de Aldo revelaba su tensión, sus manos se frotaban nerviosamente sobre la tela de sus pantalones,
sus hombros estaban tensos y su mirada se perdía en la nada. Había una batalla interna que intentaba ocultar, pero Clara la percibía con claridad, y su corazón se encogía ante la escena. Finalmente Aldo se dejó caer en el borde del sofá, evitando su mirada. Su postura era rígida, como si en cualquier momento pudiera levantarse y marcharse. Clara sabía que no debía presionarlo, ese era un momento delicado que no debía arruinarse con palabras bruscas o movimientos apresurados. No sé por dónde empezar, murmuró Aldo, su voz apenas un susurro. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo monumental, como si las estuviera extrayendo de lo más profundo de su ser. Clara lo escuchó atentamente sin interrumpirlo. Él habló de sentirse perdido, de no saber cuál era su lugar en el mundo y de la confusión que lo rodeaba. La sinceridad de su confesión era abrumadora, un peso que había llevado solo durante demasiado tiempo. Clara podía ver lo difícil que era para él mostrar sus emociones, a pesar de que no podía ocultarlas por completo. Había un dolor en su voz que no podía ser ignorado. «Eres mi única apoyo», dijo, y Clara comprendió de inmediato la importancia de aquella noche en la que habían compartido sus sentimientos. No era una simple confesión, era un grito ahogado, casi inaudible, pero que resonaba en su corazón. De repente Aldo extendió su mano y la envolvió con sus brazos. Clara se quedó paralizada de sorpresa. La intensidad de su abrazo la tomó desprevenida, y sintió como sus hombros temblaban mientras la abrazaba con fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse en el aire. La sinceridad de ese momento hizo que las emociones de Clara se agolparan en su garganta. Se quedaron así un instante sintiendo cómo la respiración de Aldo se calmaba poco a poco y cómo la tensión entre ellos comenzaba a desvanecerse. No necesitaban palabras, todo lo que debían decir ya estaba implícito en sus gestos. En la forma en que él se aferraba a ella, en la manera en que Clara acariciaba suavemente su espalda. Cada mañana Clara despertaba con una ligereza que no había sentido en años. Su hogar parecía cobrar un nuevo significado, sereno pero palpable. Aldo ya no era una presencia efímera, su compañía se había vuelto constante, casi tangible. Su mirada, incluso en silencio, decía más que 1000 palabras. Una conexión invisible parecía existir entre ellos, fuerte y cálida como un rayo de sol en un día frío. Clara se dio cuenta de que había cambiado. Sus pensamientos giraban cada vez más en torno a Aldo, como si él pudiera verla tal como realmente era, con todos sus miedos y anhelos. Clara se encontraba en la cocina, preparando la cena mientras su mente divagaba. Su esposo Javier, siempre absorbido por su trabajo, se había convertido en una presencia distante, casi como el tic-tac de un viejo reloj que uno deja de notar con el tiempo. Mientras cortaba las verduras, se sorprendió al darse cuenta de que estaba mirando al vacío, perdida en sus pensamientos. La sonrisa de Aldo, su amigo más cercano, aparecía en su mente, acompañada de su voz que resonaba en la habitación. Con cada minuto que pasaba, Clara se convencía más de que lo que había surgido entre ellos era más que una simple amistad. Era demasiado fuerte como para ser una coincidencia. Las palabras de Aldo resonaban en su alma de una manera que no había experimentado en años. Sin embargo, esa revelación la abrumaba con una mezcla de emociones contradictorias. ¿Era correcto lo que sentía? Intentaba encontrar respuestas, organizando sus pensamientos como si fueran piezas de un rompecabezas. Quizás solo estaba buscando algo que había estado ausente durante mucho tiempo. O tal vez era una conexión auténtica, ese tipo de vínculo único que se siente al encontrar a un alma gemela. Aldo comenzó a pasar más tiempo en su casa. Pasaban largas horas en la sala, hablando de libros, películas e incluso de sueños que Clara había olvidado. Se había convertido en su roca, un apoyo que tanto necesitaba. No podía resistirse a disfrutar de esos momentos. Una noche Javier llegó tarde del trabajo como solía hacer. Aldo se quedó a cenar. Se sentaron uno frente al otro y había una sinceridad en la mirada de Aldo que hizo que Clara sintiera un cosquilleo en el pecho.
Hablaban, pero las palabras se volvían cada vez más escasas y menos importantes. La silenciosa complicidad entre ellos parecía decir mucho más que cualquier conversación. Clara pensaba en su esposo, en cómo había desaparecido prácticamente de su vida, absorbido por sus negocios y proyectos interminables. La presencia física de Javier se había convertido en una rutina, en algo casi irrelevante. Estaba allí, pero era como si no existiera. Esa ausencia solo resaltaba cuánto estaba presente Aldo en su vida. Cuando Aldo se levantó para recoger la mesa, Clara alzó la mano. Él se detuvo y giró su cabeza hacia ella. Sus miradas se cruzaron en un instante breve pero cargado de entendimiento y algo más que Clara dudaba en nombrar. Esa noche Clara se quedó despierta, recordando su mirada, sus palabras. Era algo nuevo y aterrador, pero al mismo tiempo tan familiar. No sabía qué le depararía el futuro, pero creía que sería algo bueno, algo por lo que había estado esperando toda su vida. A la mañana siguiente el timbre de la puerta la despertó. Al abrir, se encontró con Javier, que estaba en el umbral con una expresión cansada pero feliz, sosteniendo un enorme ramo de flores. Le dijo que había tomado un día libre para pasar tiempo con ella. Pero detrás de él, en la esquina de la calle, estaba Aldo. Su rostro estaba tenso, sus ojos fijos en Clara, y en sus manos sostenía una caja llena de sus pertenencias. Clara se quedó paralizada, dándose cuenta de que ese momento cambiaría todo. Su esposo, ella y Aldo, tres figuras unidas por lazos invisibles. En ese instante Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Clara observó a Javier mientras él entraba en la casa, el ramo de flores en sus manos parecía un intento de llenar el vacío que había crecido entre ellos. La fragancia de las flores llenó el aire, pero no logró ahogar la tensión que se había apoderado de la habitación. «¿Qué tal, cariño?», preguntó Javier, su voz sonaba alegre, pero Clara notó la falta de sinceridad en su tono. «Bien, solo un poco cansada», respondió ella, forzando una sonrisa. Mientras él se movía por la casa, Clara no podía evitar que su mente divagara hacia Aldo. La imagen de su mirada intensa y su sonrisa cómplice la perseguía. Era como si Aldo hubiera despertado algo en ella que había estado dormido durante años. Javier comenzó a hablar sobre su día, sobre las reuniones y los proyectos que parecían nunca terminar. Clara asentía, pero su mente estaba en otro lugar. Recordó la forma en que Aldo había recogido la mesa, la manera en que sus manos se habían rozado brevemente. Esa conexión, aunque fugaz, había dejado una huella en su corazón. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche?, sugirió Javier, interrumpiendo sus pensamientos. Claro, suena bien, dijo Clara, aunque en su interior sabía que su corazón no estaba realmente en ello. La cena se llevó a cabo en un restaurante acogedor en el centro de Madrid, donde las luces tenues y el murmullo de las conversaciones creaban un ambiente cálido. Javier hablaba sin parar, pero Clara apenas podía concentrarse en sus palabras. Su mente seguía regresando a Aldo, a la forma en que lo había mirado, a la chispa de algo nuevo que había surgido entre ellos. ¿Te pasa algo?, preguntó Javier, su mirada fija en ella, como si intentara descifrar un enigma. No, solo estoy un poco distraída, respondió Clara, sintiendo un nudo en el estómago. La cena avanzó, pero el sabor de la comida se desvanecía en su boca. Clara se sentía atrapada entre dos mundos, el de su vida con Javier y el de la posibilidad que representaba Aldo. Al final de la noche, mientras regresaban a casa, el silencio entre ellos era palpable. Cuando llegaron, Clara se despidió de Javier con un beso en la mejilla, sintiendo que cada vez era más un gesto de cortesía que de amor. Se metió en la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente seguía girando en torno a Aldo, a lo que podría ser si se atreviera a cruzar esa línea. A la mañana siguiente el timbre de la puerta la despertó de sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Javier, que estaba en el umbral con una expresión cansada pero feliz, sosteniendo un enorme ramo de flores. Le dijo que había tomado un día libre para pasar tiempo con ella.
Pero detrás de él, en la esquina de la calle, estaba Aldo. Clara sintió que su corazón se aceleraba. La tensión en el aire era casi palpable. Aldo la miraba con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver a través de ella. En sus manos sostenía una caja llena de sus pertenencias, un recordatorio de lo que había compartido con Clara. «Hola, Clara», dijo Aldo, su voz era suave, pero había un trasfondo de determinación. Clara se quedó paralizada, dándose cuenta de que ese momento cambiaría todo. Su esposo, ella y Aldo, tres figuras unidas por lazos invisibles. En ese instante Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. «¿Qué haces aquí, Aldo?», preguntó Javier, su tono era un poco más brusco de lo que Clara hubiera deseado. «Vine a hablar con Clara», respondió Aldo, sin apartar la mirada de ella. Clara sintió como la tensión aumentaba, como si el aire se volviera más denso. La decisión que debía tomar se cernía sobre ella, y aunque el miedo la invadía, había una parte de ella que anhelaba la posibilidad de un cambio. «¿Podemos hablar a solas?», preguntó Aldo, su voz era firme pero suave. Javier miró a Clara, buscando una respuesta en su rostro. Ella sintió que el tiempo se detenía, y en ese instante supo que debía ser honesta consigo misma. Suscríbete al canal.